Estamos en un lugar muy bonito, en el mercado del Parián, un lugar de Puebla, un mercado espectacular. Y después una ciudad muy bonita que se las vamos a mostrar. En el video anterior les hablamos sobre los pobladores de Ciudad de México y hoy nos trasladamos unos kilómetros, 132 más precisamente, y vamos a visitar la ciudad de Puebla. Especialmente veremos lo que se refiere a las costumbres de su población. En comparación a lo que vimos en Ciudad de México, a vista de un extranjero, cuanto a las costumbres de las mujeres, podemos decir que en la Ciudad de México las mujeres suelen tener una vida más activa y dinámica. En cambio, en Puebla son más enfocadas en la vida familiar. En Ciudad de México es muy común ver a las mujeres vestidas de una manera moderna y con maquillaje. Aquí en Puebla la vestimenta tradicional es más común. Se usa a veces el huipil, las joyas de plata. Cuando se trata de gente joven, en ambas ciudades podemos encontrar similitudes interesantes. Tanto en la Ciudad de México como en Puebla, la juventud se destaca por su energía, por el entusiasmo y espíritu emprendedor. Ambas ciudades albergan jóvenes talentosos con ganas de dejar su huella en el mundo. Por otro lado, también encontramos diferencias notables entre los jóvenes de estas dos ciudades. En la Ciudad de México la vida se desarrolla a un ritmo más acelerado. Los jóvenes capitalinos suelen ser más cosmopolitas, están expuestos a una vasta gama de influencias culturales. Por otro lado, en Puebla, aunque también hay un ambiente vibrante, como vemos, se respira un aura más tradicional y arraigada a lo que son las costumbres mexicanas. En Puebla encontramos una escena nocturna más relajada y tradicional. Los jóvenes poblanos suelen disfrutar de plazas y calles históricas, donde se encuentran en bares, restaurantes, todos ellos encantadores. El barrio El Alto y la zona histórica son dos áreas que atraen mucho a la juventud poblana. Agradezco que me dejen ahí en comentarios si prefieren los videos que normalmente hago en el canal estilo guía de viaje, mostrando todos los lugares de interés a visitar en un punto o en una ciudad determinada, o este estilo más urbano mostrando características demográficas y costumbres de los diferentes sitios que visitamos. Siguiendo con el video, en cuanto a la gastronomía, ambas ciudades son famosas por sus platillos típicos. En la Ciudad de México podemos encontrar desde los tacos hasta los chiles en nogada. Por otro lado, en Puebla podemos disfrutar de la famosa salsa poblana o el mole. Sin embargo, hay algunas diferencias notables en lo que es la gastronomía de ambas ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México es común encontrar platillos con carne de res, mientras que en Puebla utilizan más la carne de cerdo. La noche en Puebla es un mundo completamente diferente. Después de un día de estudio o trabajo, la noche ofrece una oportunidad para la diversión y la socialización con amigos. Esta ciudad ofrece una gran variedad de opciones para entretenerte, desde bares y discotecas hasta restaurantes y cafés. Las calles de Puebla están llenas de vida en la noche, con música en vivo, artistas callejeros y vendedores ambulantes que ofrecen desde comida hasta ropa y artesanías. Los jóvenes disfrutan de caminar por estas calles llenas de color y movimiento, socializando con amigos y disfrutando de la energía de la ciudad. En general, es una experiencia emocionante y llena de vida, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos.
Comparando el costo de vida entre Ciudad de México y Puebla, vemos, comenzando por Ciudad de México, que esta es una de las ciudades más grandes y pobladas que tiene América Latina. Y el costo de vida podemos decir que es un poco más alto que el promedio nacional que tiene México. Pasando a Puebla, en general el costo de vida es más bajo que en Ciudad de México. La renta promedio para un departamento es casi la mitad de lo que pagarías en Ciudad de México. Sin embargo, la comida y el entretenimiento pueden ser un poco más caros en Puebla que en Ciudad de México. Esto se debe a que la Ciudad de México es una ciudad más grande y ofrece una mayor variedad de opciones. En Puebla es posible que tengas que pagar un poco más por ir a un restaurante o por comprar entradas para un evento, por ejemplo. Ahora, si estás planeando visitar México y no han decidido aún qué lugares incluir en su itinerario, pues déjame decirte que Puebla es un destino imperdible para todos aquellos que quieren disfrutar de la cultura, la historia y la gastronomía mexicana. Es una ciudad colonial a tan solo 2 horas de la Ciudad de México, conocida como la ciudad de Los Ángeles debido a sus hermosas iglesias y catedrales barrocas que posee. Su centro histórico, que observamos en imagen, es patrimonio de la UNESCO, es un verdadero tesoro de la arquitectura colonial mexicana. Presenta esos edificios de colores y callejones empedrados que te transportarán a la época colonial. Pero la ciudad no solo es bella por su arquitectura, como te he dicho, sino también por su gastronomía. Y además, si te gusta el arte, puedes visitar el barrio de los artistas, en donde encontrarás galerías de arte, tiendas de artesanía y todo tipo de tienda creativa que esté a tu gusto. Así que ya saben, amigos, si piensan visitar México y tener una experiencia completa y enriquecedora, no puedes dejar de visitar Puebla. Se van a enamorar de esta hermosa ciudad y de su gente, que es muy amable y acogedora. Como conclusión, podemos decir que hay diferentes costumbres y modos de vida entre los habitantes de la Ciudad de México y de Puebla, pero ambas ciudades comparten una rica cultura gastronómica que hay que probar sin duda alguna. Gracias por ver este video, aprovecho para saludarlos y desearles a todos un excelente año 2024 junto a su familia. Espero que les haya gustado el video y si tienen algún comentario o pregunta, con gusto se las responderé. A la vez les pido que se suscriban al canal y activen la campanita si no lo han hecho hasta el momento. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.